Estamos en comunicación con el comandante de la policía, el comisario Carlos Benítez. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, mi querido Luis. Buenos días a los que te acompañan y a toda la audiencia y a tus órdenes, Bueno, comisario, ¿cómo están evaluando esta situación que se dio en Canindeyú, que realmente sorprende porque por la información que tenemos estamos hablando de entre 20 y 30 integrantes de lo que sería una banda de narcos que balearon a policías frente a la comisaría y después de advertirles que más vale que les dejaran, digamos, seguir con el tráfico, que ya se había pagado a todo lo que se tenía que pagar y que ellos estaban como rompiendo el trato o el acuerdo, una cosa así. ¿Qué podés contarnos a estas horas de lo que se sabe, de lo que ocurrió allí, comandante? Bien, de hecho que hay varios comentarios que surgieron posterior a este hecho, pero lo concreto que tenemos es que ayer aproximadamente como a las 10:45 llega hasta un grupo de personal de investigación criminal realizando una tarea de relevamiento en la zona, en Britescue, zona de Briteta. Entonces llega una primera camioneta en donde llegan algunos elementos y descienden y advierten al personal policial de que abandonen la zona, de que estaban molestando en el área y de que si es que no lo hacían podría a renglón seguido nomás llegar, entre comillas, el jefe o el patrón, de tal manera a tomar medidas, digamos, por la presencia policial en la zona. Entonces, ocurrido esto, de inmediato llega un contingente de aproximadamente, como menciona el interviniente, como 7 camionetas de estas tipo USB, tipo, como señala, digamos, en el informe, que serían de la Fortuner, y que venían aproximadamente 35 a 40 elementos criminales, y todos ellos con armas de fuego. Tenían armas largas y armas cortas. Y lo que llama la atención también cuando estuve entrevistándome con uno de los intervinientes es de que uno de los elementos criminales también portaba un arma pesada, ya en este caso, que es una M50, también de los 5.56 y 9 milímetros que tenían a disposición. Entonces, tras amenazar al personal de la molestia que representaba en la zona la presencia de estos efectivos policiales, procedieron a disparar, como según comentan, aproximadamente 100 o 120 disparos al aire, disparos intimidatorios, y algunos de ellos por el suelo. Uno de estos proyectiles dio en la mano del personal policial, que resultó con una herida posterior a esta cantidad de disparos que efectuaron. O sea, estamos hablando de un pequeño ejército, 35 personas fuertemente armadas, es brutal. Es lo que me reporta el interviniente en la zona, es lo que me reporta, y estarían respondiendo según el interviniente que encabezó este mismo Felipe Santiago Acosta, alias Macho, que supuestamente tiene a su cargo el control de ese territorio en cuanto a lo que es el cultivo, acopio y venta de marihuana. ¿Qué información tenés, comandante, de cómo funcionan, cuáles son las reglas que estaban rigiendo en ese lugar? Este hombre, alias Macho, era el jefe narco de la zona y había connivencia de quienes estaban antes en los diferentes grupos policiales. Es en la información básica que se desprende, de hecho que hemos obtenido esa información en base a fuentes abiertas, Es por ese motivo de que ya entre noche y madrugada hemos tomado la decisión primeramente de reemplazar, de destituir al jefe de investigaciones. Básicamente, el jefe de investigaciones originó un informe incompleto, originó un informe parcial, digamos, hasta si se quiere, un informe sesgado de lo que realmente ocurrió en el sitio. Es por eso que decidimos sacarle del sitio, decidimos destituir. Por otro lado, también la destitución ya del director de policía, que hasta hace minutos estaba ejerciendo el cargo en esa zona.
Y también en base a esas informaciones abiertas de que elementos policiales, ya sean jefes de comisarías o subjefes de comisarías, estarían implicados o facilitando la permanencia de este macho, de este Felipe Santiago Acosta en la zona, también ya decidí enviar al elemento, al equipo de trabajo de asuntos internos con el director a la cabeza y su equipo de trabajo, de tal manera de realizar las tareas de cotejar, de relevar datos, cotejarlos y obtener una información útil ya para tomar otras decisiones. Las autoridades de la comisaría de la zona y la dotación de policías, ¿cuánto hace que está en ese lugar, comandante? Bien, bueno, partamos por el director. El director hace aproximadamente un año que está en la zona. Personal de investigaciones varía mucho, hay algunos que ya están 1 año, otros 2 años, otros 3 años, y son, digamos, los que hoy día están siendo reemplazados. Ahora, lo que nosotros vamos a verificar es con el director de Asuntos Internos y su equipo de trabajo, justamente es la cantidad de efectivos policiales que están trabajando directamente en la zona, los jefes o subjefes de comisarías, subcomisarías y puestos policiales que operan en el sitio y la permanencia que ya llevan trabajando, operando en la zona. Son cuestiones que va a tener que, digamos, colectar y redactar un informe final el director de Asuntos Internos, el comisario general Ábalos, que ya se encuentra de esta madrugada en la zona. Ahora, ¿qué van a hacer con respecto a los hechos que ocurrieron? Porque la sola amenaza y los disparos ya suponen obviamente la comisión de delitos. O sea, estos 35 que estaban ahí tienen que ser detenidos por de pronto y se les tiene que iniciar un proceso ante el Ministerio Público, ¿no? Sí, tenemos ya algunos datos en cuanto a la identidad de las personas que participaron ayer, de estos elementos criminales que estuvieron en la zona. Hay ya identidades plenamente confirmadas que ya son elevados por investigación criminal al Ministerio Público, de tal manera ir solicitando ya medidas urgentes en contra de estas personas. Eso por un lado en lo que hace la parte legal. Por otro lado, en la parte operacional y que nos compete, ya en el transcurso de esta madrugada hemos completado el equipo de trabajo. Es un equipo conformado por elementos tácticos de la FOPE, elementos tácticos de la agrupación especializada, elementos técnicos de investigación criminal, como también el apoyo de personal de prevención y seguridad que ya están desplazados desde temprano en la zona. Esa es una respuesta inmediata que se da a este tipo, digamos, de amenazas en la zona. Tal es así que ya tenemos al grupo desplazado en el sitio y va a estar dirigido por el nuevo director de policía para Canindeyú, que es el comisario general Sebastián Ramírez, que hasta hace instantes se estaba desempeñando como director de apoyo táctico aquí en Asunción. ¿Y cuántos policías son los que están enviando para allá, comandante? Porque los otros hicieron una demostración de fuerza con 35. Sí, empezamos con elementos tácticos que se aproximan más o menos a entre 120 más o menos, que son elementos totalmente tácticos, no son elementos de prevención, sino son fuerzas especiales. Ya. Bueno, acá obviamente, así como ellos hicieron una demostración de fuerza, digamos, la policía institucionalmente tiene que hacer, digamos, lo propio, digamos, detener a esta gente, o sea, demostrar, señores, el Estado existe y esto no es tierra liberada. Totalmente. Lo que vemos nosotros es, así como acabas de mencionar un término esencial en este caso, la agresión no ha sido simplemente contra la policía o contra la sociedad, sino una agresión contra el Estado, y la respuesta del Estado también se da en base, digamos, al accionar de la policía. Es por eso que ya rápidamente en el transcurso de la madrugada hemos ordenado a que este grupo ya se desplace en ese sitio. Lo que hicieron ellos, no quisieron matar policías, lo que quisieron es enviar una señal, porque, digamos, dispararon al aire. El hombre herido termina, por decirlo así, casi accidentalmente herido, pero porque si querían matar a todos, los mataban allí. Eran 35 armados, ¿no? Sí, eran 35 a 40 elementos criminales armados con armas largas y armas cortas, y
y que realmente si tuviesen esa intención primaria de eliminar a estos efectivos policiales, bien podrían hacerlo, pero por el hecho y por las características es un típico caso de amedrentamiento o de amenaza que han hecho. Ahora, ¿quién es Acosta? ¿Quién es alias Macho? Ahora surge, salta en la información, ¿no? Bueno, ¿qué antecedentes nos puede dar el comandante? Sí, él ya había tenido un antecedente. Él trabajaba anteriormente, ya por el 2010 más o menos, un poco antes, como capataz con un ciudadano de origen japonés. Entonces, en un momento, él cuando era capataz en esa zona de una estancia, de un establecimiento hacia el sur, entonces él en algún momento se convierte, según informaciones y según la condena que él había recibido, como el autor del homicidio de su patrón. Posterior al homicidio y según aquellos antecedentes, él se habría encargado de negociar y de vender el ganado vacuno que estaba bajo su cuidado, pero que era de su patrón. Entonces, en base a esos hechos y que había, digamos, llevado a cargo adelante la fiscalía, se le había aplicado una condena de 25 años. Él fue recluido en la cárcel regional ahí en San Pedro, desde donde él, al cumplir unos años, pudo huir, de escaparse de la cárcel de San Pedro en este caso. Posterior a ese hecho, cuando fue recapturado, en algún momento fue enviado a la cárcel regional de Alto Paraná, en Ciudad del Este, lugar desde donde también logró fugarse. Tal es así de que de los 25 años de condena que él tuvo, tenemos un recuento de que aproximadamente cumplió como 5 o 6 años de esa condena. Tendría pendiente todavía como 19 años de cárcel que cumplir. Entonces, finalmente, después de huir de ese sitio, y según siempre informaciones, él toma como territorio esta zona ahí en la parte, digamos, de Canindeyú, zona de Uicutá, Tescue, Corpus Christi, y Pejú es la zona de influencia, en donde supuestamente tendría el control de lo que es el cultivo, la producción y venta de marihuana. En este caso se le atribuye de que tendría unas 150 hectáreas de cultivo de marihuana y que está siendo, digamos, apoyado, protegido y ayudado por elementos nacionales, elementos también brasileños y elementos de pueblos originarios. O sea, que tiene una buena cantidad de gente que estaría apoyando esta tarea criminal de Felipe Santiago Acosta. A ver, por decirlo así, el ejército de Acosta, de alias Macho, ¿tendría cuántos integrantes? Allí tuvieron 35, pero serían más por lo que estás contando. Serían más porque estamos sumando también a elementos de pueblos originarios que estaría, digamos, en la parte de cultivo y cuidado de estos cultivos. Básicamente empezamos con los 35-40 que saltaron a la luz ayer, y de que posterior al trabajo, al elevamiento que haya podido hacer investigación criminal o inteligencia de la policía o tal vez inteligencia de la Senat, tendríamos un recuento de qué cantidad aproximada finalmente estaría emplazada en la zona. Ahora, es clave, comisario, obviamente, la captura de este hombre, porque él ya tiene, de hecho, digamos, una condena por cumplir. En este caso, cortar la cabeza del monstruo es clave, atrapar a este hombre. Sí, y hablando de este tema, ¿verdad? Y tal vez de otros varios temas, varios casos, creo que en este minuto el objetivo de más alto valor estratégico viene a ser Felipe Santiago Acosta, alias Macho.